Muy bien, entonces, perdón. Ahora sí vamos a segundo de Samuel, capítulo 9. Es un capítulo pequeño, pero que tiene algunas cosas muy interesantes. Primero, antes quisiera que reflexionemos, porque de pronto este capítulo sí es medio conocido, ¿ya? Es la famosa historia de Mefiboset. Antes de comenzar a leer, ¿alguien se acuerda o sabe quién fue Mefiboset? El hijo de Ajá, Era lisiado. exacto, era lisiado. ¿Y qué más? Y David se lo llevó a su casa. Le devolvió todo. David le devolvió, ok, muy bien. Entonces ya he venido leyendo, ya Fue cierro. llevado por la Ya pague, vamos. criada. Oremos para despedirnos. Ya oremos para despedirnos, ya leí. No, muy bien. Vamos a ver. Sí, efectivamente, es eso. Ahora, si yo les pregunto, ahora vamos a leer, ¿ya? Y vamos a hacer una cuestión un poco de reflexión, porque sobre esto a veces hay una concepción un poco medio interesante sobre Mefiboset, ¿de acuerdo? ¿Quién se anima a leer? Con a ver, dale, Sarita. Entonces oyendo rey de Jabán, desde Jamán, que El 9, había de el segundo de Samuel 9, capítulo 9. Segundo de Samuel. No versículo de capítulo, No, no. el versículo, el capítulo 9. El siguiente capítulo 6. Desde el 1. Bien, ya. Ahí sí. El capítulo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Sibá respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. En Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las piedras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un pello muerto como yo? Siga. ¿Sigo? Hasta el final del capítulo, sí, por favor. Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mequillai. Y toda la familia de la casa de Sibá eran hijos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien. Ahora, vamos bien. Este capítulo, imagínense ustedes, ya creo que es bastante común para todos nosotros, pero ¿se acuerdan que vimos en el capítulo anterior? ¿Qué pasó? ¿Qué era en general? Era una pregunta que hizo Carlos. La primera pregunta era una recapitulación de las guerras, las victorias y la administración. Ahora fíjense ustedes, el relato, y fíjense cómo comienza el versículo 1. ¿Qué dice? Dijo David, o sea, ahí dice: y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa? O sea, continúa el relato, ¿ya? Y dijo David. Pregunta: ¿tiene sentido? Yo diría que sí. ¿Por qué?
O sea, porque está estableciendo su reino. Ujú. Y entonces está saldando, está haciendo como un proceso, está venciendo, está presentando su gobierno y ahora dice, como decir, ya estoy establecido, voy a cumplir mis promesas, voy a seguir poniendo en orden la casa. Entonces, para mí es que sí es. ¿Y por qué se le poner en orden la casa? O sea, porque él le prometió algo a Jonathan y él Ya. tenía un pendiente de cumplir. Muy bien, de acuerdo. Entonces, para mí eso es seguir ordenando, no dejar nada pendiente que sea un peso más adelante. Ok, muy bien. Pequeño detalle. ¿Pueden leer el capítulo 21 ¿De qué? de segundo de Samuel? Capítulo. Sí, capítulo 21. ¿Qué dice el versículo 1 nomás? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le respondió: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Muy bien. Entonces, fíjense, capítulo 21, o sea, varios capítulos después, sigue viva la casa de Saúl. ¿Ya? Y vamos en ese mismo capítulo, fíjense ustedes, al versículo... Pero está viva. Ahí dices por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, pero o sea, la obra, o sea, la consecuencia, ¿no? Sí, sí, hoy leamos de todo hasta el 9 leamos. ¿Ya? Por favor. Leamos de todo. Sigamos de... Ajá, Entonces el 21. rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Ujú. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros digáis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gibea de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo: yo los daré. Y perdonó al rey de Mefiboset, hijo de Jonás, hijo de Jonatán. Saúl, de Jonatán, Eso. hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Admoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai y Melolalita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Muy bien. Entonces, básicamente, en este capítulo 21 hay una sequía que es ocasionada porque había una injusticia contra los gabaonitas, heredado del tiempo de Saúl. ¿Qué pasa en este relato que acabamos de leer? Básicamente muere la casa de Saúl y solamente sobrevive Mefiboset. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que pasa es que aquí lo que se suele entender es que el capítulo 9, o más dicho, sí, todo el capítulo 9 viene después del 14, del versículo 14 del versículo 21. ¿Por qué? Porque lo que cuenta el capítulo 21 es cómo muere casi toda la casa de Saúl. ¿Ya? Y si dejamos a salvo ese versículo, el 7, que dice: perdonó el rey la vida de Mefiboset, ¿ya? Y lo entendemos en conjunto, lo que estaría pasando es lo siguiente: pasa el tiempo, David ya establece el reino, cronológicamente hablando. Pasa el tiempo, David establece el reino, ¿no es cierto? Ya establece el reino, es rey, todo lo más, y años después hay esta sequía.
Se enteran que es por una injusticia que hizo Saúl con los gabaonitas y pasa este tema de la matanza, que matan a todos los 7 hijos de Saúl, a los descendientes. Y ahí entonces cuadra mucho más cuando dice el capítulo 9, y dijo David, quedó alguien. Después que los mata. Porque acaba con toda la casa de Saúl, y entonces David pregunta, ¿quién sigue vivo de la casa de Saúl? Al revés, el 9 va después de 21. Ajá. Dicho lo mismo. Tal cual. O sea, todo el 9, en realidad, originalmente la historia cronológica va después del capítulo 21 hasta 14, lo que acabamos de leer. Porque ahí tiene mucho sentido que muera toda la casa de Saúl y David diga, ¿quién sobró alguien? Ahora, leamos, fíjense ustedes, podemos leer primero de Crónicas 9:40, que ahí se da la genealogía de Saúl. Primero de Crónicas 9:40. ¿Ya? O desde el 39 hasta el 44. Y fíjense ustedes por quién sigue, ¿ya? Primero de Crónicas 9:39. Ya. Yo les leo, ¿ya? Y dice, Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisú, Abinadab y Eshbaal. Este Eshbaal fue el que fue rey, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ya? Vamos al 40. 9:40 ahorita ya de primero de Crónicas. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal. Vale la pena decirlo, al Mefiboset de Samuel, aquí se le llama Merib-Baal. Y este es Mefiboset. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Mefiboset es un nombre que posiblemente no haya sido el nombre original, porque es un nombre vergonzoso. Literalmente significa desde la boca de la vergüenza. Mefiboset. ¿Ya? Mefiboset. En cambio, Merib-Baal significa Baal juzgue o Baal haga juicio. El Señor juzgue. ¿Ya? Entonces, posiblemente o más seguramente el nombre original de Mefiboset era Merib-Baal, que por alguna razón aquí en Samuel se le cambia a Mefiboset. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué posiblemente se le cambia. ¿Ya? Vamos ahí. Entonces, leamos de que el 40 primero de Crónicas. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Y Acaz engendró a Jar engendró a Alemet, Asmaved y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel, y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son fulano, fulano, fulano y fulano. ¿Cierto? Estos fueron los hijos de Asel. ¿Qué notan ustedes de ahí con la descendencia de Saúl? ¿Notan ustedes algo ahí? Exacto. La descendencia de Saúl a partir de Jonatán se cuenta solo a partir de los hijos de Mefiboset. ¿Sí se dan cuenta? Ya no aparecen los demás hijos. ¿Por qué? Porque murieron. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿por dónde se cuenta la descendencia de Saúl? Solo por Mefiboset y por Micaía. Sí lo notamos. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que efectivamente acá en segundo de Samuel 21 se acabó con la casa de Saúl. ¿Ya? Y por eso es que después vendría el capítulo 9, que acabamos de leer, y ahí sí calza que David diga, oigan, sobró alguien. ¿Sí lo vemos? ¿Ya? Y esto, como les decía, ahora entonces la pregunta es, si originalmente el relato era así, ¿qué hace el capítulo 9 aquí? No sé. ¿No es cierto? Lo mismo que pasó con el capítulo anterior. Lo mismo que pasó con el capítulo, porque de hecho estos capítulos, estos del 8 al 9 y tal, son una recapitulación igualmente, posiblemente hechos una vez más en época del rey Salomón. ¿Ya? Porque en la época del rey Salomón se hicieron algunos ajustes, digamos, a la historia, que estaba hasta ese momento escrita, para justificar por qué Salomón era el rey legítimo. ¿Ya? Porque para nosotros no sabemos la historia como está, pero justamente nosotros todo esto apunta a Salomón siendo el rey, en primero de Reyes 1 y 2. Ahí apunta todo a Salomón. Pero si no leyéramos así, quedaría la duda de cuál es el verdadero y legítimo heredero al trono. ¿Sí lo vemos? Entonces, toda esta historia, y algunos estudiosos lo que sugieren es que en el tiempo de Salomón posiblemente se
se extrajo, digamos, después del capítulo 21, este episodio acá, ¿ya? Para justamente justificar o dar más razones de por qué David era una persona muy justa por un lado, justa, leal por un lado, y segundo, de por qué es que Salomón era el candidato al reino, básicamente porque no quedaba nadie de Saúl. Salomón. Ajá, porque no quedaba nadie de la casa de Saúl, y por lo tanto se legitima por eso lo de Salomón, ¿ya? Pero originalmente el relato es al revés, o sea, esto pasa mucho tiempo después, cronológicamente hablando, ¿ya? Ahora, volviendo a la historia, no sé, Carmita tenía alguna pregunta. Los hijos de Saúl se cuenta a partir de Micaía y de Enjedrón, son los que cuentan su descendencia. Es parecido los hijos de Saúl, los anteriores a Mefiboset. Los hijos de Saúl son parecidos a lo que sucedió con Coré, que desaparecieron. No, eso es lo que acabamos de leer en el 21, son ahorcados. Son ahorcados. Son ahorcados por los gabonitas. No, sí, pero ellos al decir murieron es que ya desaparecieron, ellos no están en el libro de la vida. Seguramente no. Seguramente no. Parecería que no, porque fue porque lo que como le representa la Biblia a toda la casa de Saúl es como malos, excepto Jonathan. Se les presenta como hombres, como Coré, a diferencia de sus hijos. Exactamente. La cuestión es que aquí también Mefiboset es un personaje un poco controversial. Ahora vamos a ver. Entonces, primero, aclarado quién era Mefiboset. Segundo, pero no es el primer momento en la Biblia en donde aparece el famoso Mefiboset. Podemos leer segunda de Samuel 4:4. 4:4. Ahí fue la primera vez en donde se nos presenta a don Mefi. ¿Qué dice? Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Muy bien. Ahí nos cuentan la historia. No nació lisiado, fue posterior. ¿Qué pasó? Seguramente se rompió las piernas. ¿Ya? Le quedarían inútiles las piernas, lo que le generaba era que no podía caminar. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Si atamos ya los cabos, esto está pasando mucho tiempo después. Aquí fíjense ustedes que Mefiboset ya tiene un hijo incluso. Ya, entonces una persona cuando pasa esto de cuando muere Saúl es un niño. Mefiboset de 5 años. Ahora cuando ya pasa el tiempo ya tendrá su buena edad. Porque ya es padre. Ya es papá. Exacto, ya es papá, tiene un niño pequeño que se llama el famoso Micaías. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, con esos datos, fíjense ustedes, ya sabemos la historia. David pregunta si quedó alguien, y le dicen sí, quedó Mefiboset. ¿Ya? Y le pregunta Siba. El asunto es que aquí hay un problema muy político, ¿ya? Es un tema muy, muy político. Porque ustedes se acuerdan, de aquí vale la pena ya traer a colación algunas historias que no sabemos. Después, digamos, siguiendo con los capítulos, ¿qué historia sigue? Muy relevante. La de Betsabé. El pecado con Betsabé. ¿Ya? El pecado con Betsabé. Y después de eso, El hijo. Después de eso sí. lo del hijo que muere y tal. Y después de eso, El Absalón. la muerte de muy bien, Absalón. La rebelión de Absalón. ¿Y con Absalón qué pasa? Se divide el trono. No, Lo del hermano. de la muerte Tiene que- del capataz del esposo de de Urías de esos antes. Urias. Por esos antes con Betsabé. Cuando ya Ya sale viene Absalón, Salomón. antes. ¿Qué pasa con lo de Absalón? Ya lo vamos a leer, pero en términos generales, Absalón subió al trono. Consulta. ¿Y qué pasa con David? Huye, se esconde. Y se fue David. Y en el camino, ¿quién sale? ¿Se acuerdan ustedes? Mefiboset. No es Mefiboset. Micaía. No es Micaías. Es Siba. Vamos a ver. ¿Qué más nombres sabían? Ya, vamos a ver. Eran descendientes de Saúl. Entonces dice acá, Simei. Está en 2 de Samuel 16. ¿Ya? 2 de Samuel 16. 16:5. Leo. Sí. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David.
Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Sí? ¿El 8? Ajá. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Ya? Entonces Hasta ahí. Abisai, Entonces, fíjense ustedes, para que veamos cómo este capítulo 9 todavía no pasa. Lo que este capítulo de aquí, lo que ya llegamos al 16. Pero esto, fíjense, ¿qué nos da aquí a notar? Que sale este Simei, era de la casa de Saúl. O sea, que hasta que no se eliminaron allá con los gabaonitas toda la casa de Saúl, había todavía tensión con la casa de... entre Saúl y David. Había tensión. Fíjense ustedes. Entonces era un tema como de, era una tensión ahí con la casa anterior del anterior rey. O sea, David consolidó el pueblo y todo el más, pero ya en la práctica no fue tan sencillo porque todavía había descendientes del anterior rey que podían sublevarse. Y aquí sale este Simei y le comienza a decir bien hecho. ¿Ya? Básicamente. Entonces fíjense, esto como para adelantarnos un poco en la historia, porque todavía no pasa lo que ahorita estamos leyendo con lo de Mefiboset. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque normalmente, y no sé si les ha pasado, incluso a veces se suelen hacer dramas de la vida de Mefiboset. Y hay alguna canción y todo igual de Mefiboset, y le plantean, ¿y cómo le presentan a Mefiboset? Pobrecito, alguien como casi viciado, como alguien discapacitado, pero además como alguien pobre. Como alguien pobre, como alguien que vivía así, no sé qué, y de pronto pasa a sentarse en la mesa del rey. Parece que no. Parece que no era tan, o sea, si tenía su discapacidad, evidentemente sí, pero no era tan pobrecito, pues, ¿ya? Al parecer era un descendiente de la casa del anterior rey. Y al final él heredó todo de los otros hijos. Por un lado, parece que no tenía tanto, porque aquí lo que pasa es que David tiene el control de las tierras. ¿Ya? Entonces no tenía, o sea, prácticamente David heredó todas las tierras del anterior rey. Los hijos, por eso es que hay pugna también. Los descendientes de Saúl no tenían todo lo que era de Saúl. Por eso es que aquí David, como es el último descendiente, le da todo. Sin embargo, cuando después de que regresa, cuando ya se restaura lo de Absalón, le quita. Ah, claro, pero es que por esto. No, ¿Qué? ya vamos a ver. ¿Ya? Ya vamos a ver. ¿Le quita? ¿Cuántos capítulos faltan? Falta bastante. Sí, pero es que esto es una historia bien interesante. No. Cuando vuelve No le devuelve. Él sí va a ser. Vamos a ver, ya vamos a leer. cuando regresas, a ver. Ya vamos a ver. Ya vamos a Está ver. bonito como cuento. Ajá, es un cuento así de mucha intriga. Lo que quiero decir es que principalmente acá no nos imaginemos necesariamente a un Mefiboset pobre, humilde, digamos así, víctima, ya desamparado, así como un mendigo, digamos, no que andaba así, no sé qué. Al final tenía un hijo y todo. O sea, no es que parecía, era a la final un descendiente de un rey. ¿Ya? Era un descendiente de un rey. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? David dice, ante la matanza de todos los hijos de Saúl, dice quién queda. ¿Ya? Y fíjense cómo pregunta. Fíjense cómo pregunta, porque aquí es un tema de que si bien está hablando y actuando David con solidaridad, con lealtad hacia el voto que hizo allá con Jonathan, ¿no es cierto? Fíjense cómo pregunta en el versículo 1, y leámosle tal vez de entre líneas, ¿ya? Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de quién? De Saúl, ¿ya? ¿A quién haga yo gesed? Ahí no dice misericordia, dice gesed, ¿no? Solidaridad, piedad, por amor de Jonathan. Entonces él no pregunta directamente, ¿hay algún hijo de Jonathan? Sino de Saúl. Y con todo el contexto que había pugna, que no se querían, que había tensión, ¿por qué, además de por ser fiel a su palabra, por qué más lo haría? Por callar la boca. No, por tenerle vigilado.
por tenerlo vigilado. O sea, esta movida que está haciendo aquí David, aparte de ser, sí, leal, de ser, digamos, justa, ya porque él tuvo una promesa con Jonatán y todo lo demás, también se puede leer como una actuación muy estratégica, porque era el único que sobrevivió de la casa de Saúl, del rey anterior, y que era preferible tener al enemigo, por así decirlo, cerca y vigilado. ¿Ya? Entonces es muy estratégico David, es muy, muy inteligente. Por el que le sienta a su mesa y le puede ver todos los días. Exactamente. Eso también yo tengo duda. Dice, y comerá a la mesa, no dice en la mesa. Se sentará a la mesa. Eso es una frase técnica. Exacto. O sea, alarguen un poquito y traigan una silla. ¿Qué significa esto? Eso es un término. Básicamente lo que aquí estaba haciendo era una especie de adopción. Porque sentarse a la mesa era una invitación a formar parte de su corte, de su familia. ¿Ya? Eso significaba que él, su sustento, eso implicaba algunas cosas. La primera era que casi era como un hijo. No era exactamente que le adoptaba, sino que tenía más bien todos los derechos de un hijo. Tenía especialmente que él comía o sea, su provisión venía de la casa del rey. Él no tenía que trabajar en ese sentido. Y por otro lado tenía todos los derechos y obligaciones de alguien de la corte, del rey, digamos. ¿Ya? Eso básicamente. Y por eso es que, fíjense, ahí uno entiende mucho más del Salmo 23. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Adereza mesa. Eso básicamente es... Saber que es hijo. Exacto, me hace sentar en tu mesa. A los angustiadores. En presencia de los otros, exactamente. Eso significa que nos hace sentar en su mesa. Entonces, el hacer sentar a alguien en la mesa no es solamente como que, ay, qué buena gente que soy, denle de comer. No era solo eso, sino también era un acto de gesed, un acto de... decir, denle de comer. Exacto, de ahí que no se muera de hambre. ¿Ya? Pero no hace solo eso, sino que además hace una cosa que demuestra quién tenía también el poder. Porque fíjense, aquí Mefiboset llega, se presenta, eres tú, si soy yo, y le dice, ahora te devuelvo toda la tierra de tu papá. Entonces fíjense que esto es muy importante. ¿Quién tenía el control de las tierras de Saúl? No eran los descendientes de Saúl, era David. Y David le dice, yo te doy ahora a ti todo lo que era de tu papá. O del papá de tu papá, para ser más técnicos. Yo te doy. Entonces fíjense que legalmente hablando, el que heredó todo lo de Saúl fue David. Legalmente fue David, como rey. Perdón, otra vez por ser rey. Por ser rey. Tenía la autoridad. Exactamente. Cogió todo lo del rey. Y como rey le da al Mefiboset. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que también este Mefiboset al parecer no fue alguien tan leal. ¿Ya? Por lo siguiente, y ahí vamos a ver. Después de lo de Absalón, ¿ya? Después de lo de Absalón, fíjense ustedes en 2 de Samuel 19, ¿ya? Dice en el 24. 2 de Samuel 19, 24. Aquí ya es restaurado David y está regresando a Jerusalén, ¿no es cierto? Después de lo de Absalón. ¿De acuerdo? Y dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Si lo vemos, aquí acordémonos que cuando estaba huyendo David a partir de la rebelión de Absalón, su hijo, salió con toda su corte. Mefiboset no se fue. Y aquí cuando David regresa le dice, ¿por qué no fuiste conmigo? Fíjese, esto también era una obligación de sentarse a la mesa. Era hijo. Era como un hijo, tenía que, si es que a él le votaban, les votaban a todos. Básicamente. Y dice el 26, y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, ¿qué derecho pues tengo aún de clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan la tierra. No le devolvió. De lo que le dio acá todo, le dijo ahora miti. Tiene que darle a Siba.
Y Siba era como... Era el siervo de la casa de Saúl. El que aparece acá en el 9. Claro, Que tenía 15 hijos, dice. Que tenía, exacto, era muy poderoso. ¿Cuál? 9:2. El que estoy leyendo es segundo de Samuel 19, 29. 19-29. Ajá, tú y Siba se dividirán las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Él le dijo básicamente, no, dale todo. No se sabe qué más pasó, pero al menos el rey le dijo, miti, miti. Ya no todo lo de Saúl, sino mitad, mitad con tu siervo. Entonces esto nos da a entender una cosa muy interesante, que el que tenía el dominio sobre todo eso a la larga era David, y siempre fue David. ¿Ya? Y esto nos da mucho, como les digo, a saber esas tensiones que había incluso políticas entre la casa de Saúl y la casa de David. Solo que aquí Mefiboset siempre se sintió inferior. Nunca tuvo aspiraciones al trono ni nada, y él dijo, tú eres el rey, yo aquí debería estar muerto, así que si tú quieres hacer lo que quieres hacer, haz. Pero cuando dice en la parte que el rey estaba ya regresando, ¿no? Y Mefiboset no sale a recibirle, por lo cual le quita la herencia completa y le divide en dos. Yo quería ver si se puede definir algo con relación al corazón de Mefiboset. ¿Por qué no salió? El criado Siba dice, yo le dije, aquí están tus animalitos para que te subas, ¿no? Tus asnos, listos. No, al revés, él le dice, Mefiboset dice, alístame el asno, y mi criado no lo hizo. Ya. Pero el otro en cambio dice, aquí están los asnos que yo le preparé o algo así, pero él no vino. Bueno, el tema es, Mefiboset, se ve que Mefiboset no le importaba que David sea restaurado. O sea, más bien parece que es algo raro, porque aquí Mefiboset en el 19 que leímos da razones válidas. Yo soy cojo, no podía seguirte, te pedí que me hagan un asno, no me lo hicieron. ¿Cómo te sigo? Pero si eres del amo Exactamente, entonces hay algo raro ahí que a David no le convenció. Es que sí va el siervo. De entrada se notó que era noble. O sea, porque cuando pregunta a David, ¿hay alguien? Y él dice, sí alguien. Sobrevivió uno. Se pudo quedar callado, yo qué sé. Solo quedó yo, el siervo favorito. No lo dijo. Entonces, pero fue justo, y después le dice, sírvele. Y él no se molesta, y sírvele con sus 15 hijos y toda la parentela. Claro, es que era siervo de la casa de Saúl. Ahora lo que le hace es, ahora le sirves a este. Claro. Le hace como mayordomo, digamos, de todo lo que O sea, se nota el corazón de Siba, que es poco probable que no le haya cumplido a el asno. Suponiendo que este haya sido Preparar Siba, el el mismo del asno. Suponiendo que ya, haya sido. porque eso no sé cuál es el cielo. Ajá, O suponiendo también que puede haya ser sido. que se sentía inferior y no... También- Porque en el 30 dice, y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, Ajá, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ajá. Como decir, no, yo qué voy a hacer con él. Claro, no, mejor Como, ya deja. como siempre le decían, pobrecito, no se sentía digno de ser el hijo del rey, o digno de tomar esas tierras que David estaba, aunque sea dividida, pero con un hijo soberbio, ¿no? Claro, o sea, o la razón que haya sido, no sé si necesariamente sea soberbio, pero sí es alguien que dijo, yo soy un perro, aquí mismo. ¿Por qué ves un perro a mí? ¿Yo qué culpa tengo? O sea, es como un humillarse a sí mismo. O sea, yo no valgo nada, si tú quieres darme algo, O sea, empieza. se sintió como perro a pesar de que le sentaron a la mesa. Entonces, pero si le sentaron, no Al tenía que revés. comer como perro. Es que fue antes. O sea, antes de que le diga tú eres, toma, no sé qué, soy yo, soy... Entonces eso, entonces fíjense ustedes que este señor Mefiboset no era como a veces nos lo planteamos. O sea, por ejemplo, esa canción que es muy bonita y muy sentida, ¿no? El rey te mandó a llamar. Claro, no, el rey te mandó a llamar, yo cenarás en la casa del rey, te vestirás, no sé qué. Te devolverás todo. Más o menos. O sea, no fue tan así. No es que Mefiboset era la víctima, necesariamente, ¿ya? Más bien Mefiboset parece que tenía, o sea, esto hay que leerlo, como les decía, en el contexto de una pugna, de una tensión entre la casa de Saúl y la casa de David, ¿ya? Que por eso les decía, hay que leerle con toda la historia. O sea, históricamente la casa de David y la casa de Saúl siempre tuvieron pugna. Siempre estuvo ahí una tensión media rara, de cualquier rato explota, de cualquier rato se suelvan y todo. ¿Ya? Eso básicamente.
Entonces, esto con este señor Mefiboset. Ahora, la razón, digamos, detrás de esto, de cómo es esto se puede leer desde dos perspectivas, digamos. Si es que uno le lee como siguiendo el orden de los capítulos, uno lo ve o lo ve solamente como un acto de bondad, de justicia, de misericordia, como lo ponen acá, de piedad de David. David es tan justo que cuando no hay nada, busca un último descendiente en virtud del juramento que hizo con Jonathan y lo cumple. Pero si lo vemos en el contexto de toda la historia y todo lo demás, vemos que también, además de eso, es también una estrategia. Porque así le tiene sujetado, sujeto. O sea, pienso que David era un hombre temeroso de Dios y como que Dios le daba la estrategia, ¿no? Pero no sé, no veo el corazón de David usándole a Mefiboset para afirmar su reino. Yo veo haciendo en humildad, sí, y en rectitud su palabra, pero detrás de eso Dios, que sabe todo, le estaba ayudando a consolidar el reino, ¿no? Y que no haya divisiones y esas cosas. Ajá, exactamente. El asunto es que no deja de ser inteligente lo que hace David también. Exacto. O sea, no hermano deja de ser... Josué, Sí, hermana Digna. hermano Josué, yo pienso también que David tenía un corazón tan grande que a pesar de todos los males que le causó Saúl, él tenía en su mente y en su corazón entregar las riquezas que le pertenecieron a él, una vez muerto Saúl, le pertenecieron a él por ser el rey sucesor, ¿no? Y por eso es que él en el versículo 3, cuando él dice, si queda alguien de la casa de Saúl, ¿no? Él tenía ese pensamiento de averiguar hasta el final si había algún descendiente de la casa de Saúl. Y mire como si hubo una persona que se postra a sus pies reconociendo todos los errores de su padre, tal vez, ¿no es cierto? Y mire la misericordia de David, lo que le dice, que él siempre va a estar sentado en su mesa. Y como usted lo decía antes, no solamente que denle de comer en la mesa, no, él lo iba a considerar su hijo. Y entonces ahí está lo importante, la gracia de David, que siempre permaneció ahí lo que mi Dios le había dado, la misericordia, la bondad, el amor, la solidaridad, porque él acogió al último descendiente de Saúl de esa manera, ¿sí? Me gusta muchísimo. Gracias, hermano Josué. Muy bien, hermana Digna. A propósito de lo que dice también hay una cosa interesante también que hay que leerlo entre líneas. Cuando le designa David a este, ¿cómo se llama? Siba. A este Siba para que sea ahora básicamente el gerente, el gerente de todo, ¿ya? Vale la pena decir aquí entre paréntesis también, aquí se le llama a Siba, se le llama Naar. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra Naar? Que a veces solemos decir muchacho, joven. Aquí evidentemente este no es un niño, porque ya tiene hijos, que tiene hijos incluso. 15, tiene 15 hijos, apenas 15 hijos, ¿no es cierto? Y muchos siervos. Entonces fíjense, pero sin embargo él se le llama Naar. Entonces fíjense que no es solamente un siervo, o sea, no es un cualquier siervo, un esclavo. O sea, aquí se sabe que Naar es alguien más bien con un cargo. O sea, alguien sí a la final súbdito, digamos, pero que tenía un cargo elevado. O para que no pensemos siempre que aparece esta palabra, Naar, especialmente en hebreo, se piensa en alguien humilde, chiquito, necesariamente. En otros contextos, incluso Naar significa soldado, soldado del ejército y demás, ¿sí? Entonces, ahora, volviendo a lo que les decía, este hecho de que fíjense cómo le dice en el 9 y 10, ¿no? Dice, entonces el rey tramó a Siba en el 2 Samuel 9, ¿no? Siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, y tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Qué significa esto, o qué implica este tema de que Siba básicamente le iba a dar labrando todas las tierras? ¿Y qué significaba esto de que tú le darás del fruto? No, o sea, le da todo. Pero, un trabajador para. Exacto, le da un trabajador y le da produciendo. Pero aquí hay que leer un poco más allá. Por lo siguiente,
¿Dónde vivía finalmente Mefiboset? En Jerusalén. Por lo tanto, si tenían que traer los frutos de toda la producción a Mefiboset, ¿a dónde traía? Al reino. ¿A dónde traía? A Jerusalén. Traían a la capital. Sí, sí vemos. O sea, esta era también una forma de cómo David también encontró para, de una forma justa, digamos, pero muy inteligente, no dejar de tener provisiones. Y abastecer también a la ciudad. Era muy inteligente O sea, David. tenían bastante tierra. Porque el Claro, papá de Saúl era- todo lo de Benjamín, era todo lo de por riquísimo. allá y todo lo demás tenía, y eso le da a Mefiboset. Mefiboset estaba lindado a vivir en Jerusalén, y al otro le dice, tú le trabajas y traes los frutos y le das a él. Claro, pero él vivía en No Jerusalén. se va a comer todo. Pero él vivía en Jerusalén, por lo tanto lo que generó es provisiones para la ciudad. Inteligente David. Si lo vemos. Si admiraba a Salomón, es. Exactamente, entonces, o sea, a veces uno dice, no, Salomón muy sabio y todo lo demás, y sí, Él como David y rey vio todas las aristas que tenía que cubrir y buscó de quiénes podía conseguir eso. Como exactamente. rey. Ajá, muy bien. Entonces fíjense que David Sabía era administrar bien. muy inteligente. Y De más ahí, que nada él no pensaba en sí mismo como Saúl o como otros reyes, sino pensaba en el bienestar del pueblo, de los demás. así de es. su gente. Exactamente, básicamente de su capital, que para el momento acuérdense que era una ciudad muy pequeña. Y como capital tenía que provisionar. Ah, igual la capital no tenía, porque como dónde estaba ubicado y todo eso no tenía. Exacto. Agua había en las bases, todo lo más. Entonces no era como que el lugar ideal para ser capital. Y con todo esto, fíjense ustedes que David ahí, por eso hay que leerle entre líneas. Porque si uno le dice, sí, le dio todo a Mefiboset, qué bueno, sí. Pero ¿dónde vivía Mefiboset? ¿Y a dónde le traían los frutos? Claro, eran para él, pero Mefiboset por un lado no se iba a comer todo, porque él provisión tenía de la casa del rey. Pero todo eso a la final se redistribuía finalmente a la ciudad. Entonces como que yo le diga, claro, le doy todo, qué sé yo, todo un montón de hectáreas y hectáreas de Guaranda. Pero una producción muy Pero y tú vives aquí en el Palacio de Carondelet. Wow. Y le traen acá, a Quito, la producción. Y en todo caso también ese era bueno para Mefiboset porque no comía de balde, como quien dice. Claro, no comía de balde y además le tenía de lado, le tenía como alguien súbdito, le tenía cerca. Le tenía por un lado también, ¿por qué no vigilado, por así decirlo? No que vigilado, pero le tenía cerca. Y cumplió el pacto de Jonathan. Exactamente. Si algo pasa, tú haces solidaridad conmigo y con mis hijos. O sea, si es que eso tuviera. Muy inteligente. Sí, es que en la presencia del Señor cuando se diera el juicio está cubierto todo eso, porque le cumplió a Jonathan. Claro, exacto. No, ninguno de los descendientes podía decir ese día, vean, David no cumplió. Sí cumplió. Lo que pasa es que fue súper inteligente para no solamente decirle, sí, te restauro todo y sé libre. Y ve tú a restaurar Benjamín y todo lo demás. Dios saldó todo. Claro, porque además fíjense, ¿qué hubiera pasado si le decía, claro, te restauro, te doy, toma todas las tierras, tú administrale y tal? Era peligroso. Porque, ¿cómo sabía? O sea, es que, ¿qué quiero decir? O sea, se sabe que, se nota que David no sabía que había un descendiente de Jonathan vivo, porque pregunta por un lado y por el otro lado hubiera dicho, ya, tráeme a Mefiboset, yo sé que él quedó vivo. O sea, no sabía, con tanto revuelo que hubo, mortandad y demás. Entonces él no sabía. Bien pudo no haber quedado nadie. Pero tenía algo que saldarse, ¿no? Así es. Exactamente, entonces fíjense, o sea, es una cosa súper completita y redonda y que si ustedes lo ven sale limpiecito. Sí, eso es Sale limpiecito todo, porque no queda mal David, cumple la palabra y además se genera un beneficio para la ciudad y todo. O sea, fíjense cómo es que hay que pensar, porque a veces, digamos, como les digo, esto me sirvió mucho Él ordena que traiga la producción a la capital, no necesariamente al palacio, a él. Ahora imagínense ustedes, le trae un montón de trigo, un montón de cosas a él. Tome, esto es lo suyo. Y ahora, claro, eso vende ahí mismo en la ciudad, todo lo demás tenía provisiones. O sea,
tenía asegurada la comida. Y eso también es justo porque Mefiboset, o sea, como se dice, no sé, pues era niño cuando pasó todo lo que pasó. Como decir, sin culpa hasta cierto punto. Claro, cosas pudieron haber pasado. El asunto es que ahorita Mefiboset queda restaurado, es uno más de los de la mesa del rey, y además con todo lo que termina pasando, se fortalece todo. Es una cosa... Mefiboset con sus hijos también, ¿no? El uno, el Micaía. Ajá, viene todo ahí. Micaía. O Micaía se llama así. O a veces le ponen Mica. Mica. Ajá. Entonces fíjense ustedes cómo es la cosa. Esto, como les digo, nos lleva a una reflexión mucho más profunda, ¿ya? Porque a veces nosotros pensamos que hacer bien a una persona es solamente perdiendo uno. Pero hay ocasiones como estas en donde se puede ayudar a una persona para después con esa ayuda se retribuye. Como sucede ahora en los kibbutz. Más o menos, ¿qué no hay kibbutz? Ahí en Israel. Sí. Comenzaron así. Les dieron ahí las piedras y ellos trabajan. Exactamente. Le alimentan, se Y producen. aparte tienen beneficios. Exactamente. Esto es lo que hoy se le llama esto de economía solidaria, ¿no? Básicamente. Supuestamente lo que muchas cosas. Pero fíjense ustedes, o sea, ya en la práctica, ¿por qué les digo? Porque a veces, por ejemplo, digamos, es que esto hay que tomarlo desde una perspectiva muy real. Cuando, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, alguien nos da una ofrenda, ¿ya? O alguien nos da una ofrenda de su capital, de lo que sea, eso significa que esa persona se dio parte de lo que tenía. Es decir, la ofrenda no viene gratis. O sea, cuesta, quiero decir. Ya, las cosas cuestan, así un pedazo de pan, lo que sea, cuesta. Es un fruto ¿Ya? de un trabajo. Es el fruto de alguien. Alguien tuvo que trabajar para que después nos comparta, nos regale lo que sea. O sea, la cosa es que cuesta. Y a veces nosotros hemos estado, y la forma de cómo ayudar normalmente es la siguiente. O sea, yo tengo suficiente o algo, y entonces de eso lo doy. Pero si ustedes lo ven, solamente se causa, digamos, un beneficio al otro, pero no a uno. Y eso, en cierto punto, es bueno, porque eso demuestra que uno es suelto, que uno es bondadoso, es generoso, lo que puede hacer. Pero hay otro nivel como este, que es cuando uno le ayuda, pero para que el otro salga y que con su salir se colabore y se fortalezca algo más grande. Porque sí se sentía pertenecer. Exactamente. Entonces fíjense cómo es una forma mucho más inteligente incluso de ayudar. Que no es solamente el tema de, ay, así que pasó, bueno, ¿cuánto quiere? Tanto, tome. ¿Me explico? O sea, a veces, lo que quiero decir, a veces dar plata no es lo mejor. No es. Y de esta forma, ¿se acuerdan ustedes de esta haftará de Eliseo con la viuda? Que le dice, ¿qué tienes? Un poquito de aceite. De Eliseo con la viuda. ¿Qué tienes? Un poquito de aceite. No le dijo, ah, ya, qué chévere, a ver cuánto necesitas, sí, ahorita se multiplica la comida. ¿Qué le hizo? Anda, pide todas las jarras, que las vasijas, todo lo demás, y avísame cuando tengas. Ya hiciste, sí, tenga, tal. Ahora con eso coges y vendes y de eso vives. Si ustedes lo ven, le hizo un negocio. Le dio su emprendimiento de aceite. Sí, no, porque, o sea, y de esas cosas sabes decir, cuando tienes que emprender, ¿con qué cuentas? Exacto, ¿qué sabes hacer? ¿Qué tienes? Y en todo caso te ayudo a que salgas y con eso produces, se fortalece y después del beneficio se retribuye. Es una forma muy inteligente de ayudarse. Por eso les digo, hay que ver más allá del tema de, pobrecito el hermanito, así que le ha pasado, démosle algo. Sí, en algunos casos sí. Pero en otros, si ustedes se fijan, incluso todos los milagros que el Señor Jesús hizo, no era ninguno solucionarle la vida. Les sanó, les curó, lo que sea, pero les dejó aptos para que vaya y trabaje. Vaya y viva. Cuando en la boda No, dijo, no tienen pescado, el agua sino en las enseñarles a espinacas. pescar. Exactamente. Exactamente. Sí. Pero sí.
Exactamente, no dar pescando, sino enseñar a pescar. Claro. Exactamente. La Eugenita también. Y la Eugenita dijo, Alguna vez leí en algún lado que dice que Jesús cuando hizo los milagros, él no hizo así, ¿no? Sino que dijo, llenen las tinajas de agua. Pero el trabajo de las personas era llenar, pero ellos no podían hacer el milagro. ajá. Y lo hizo es Jesús. Y el Señor Cuando mismo no se puso a también- repartir después. Cuando ¿ya? resucitó a Lázaro les dijo, muevan la piedra. Ah, sí. Y podía haber movido. Sal, desaten. O las pescas, la pesca. O las Pueden pescas. hacer eso, pero no pueden resucitar y tampoco pueden hacer el milagro. Exacto. Fueron milagros estratégicos, pero no de, sino un tema de que hace operativo al que no es operativo. Ese es el La asunto. multiplicación de los panes y los peces, porque le preguntó al niño, o sea, Ajá. pregunten quién tiene. Exacto. Y ahí, o sea, ¿Tienen algo? No tenemos nada. No, exacto, sí tienen algo. Busca, mira, aquí Exacto. y ahí- ¿Qué tienes? Ya con esto hago, reparto. Pero cuando se Recoge. multiplicó, cuando dio. Exactamente, No, cuando hay algo. no se multiplicó cuando tenía. Ay, Exactamente, cuando es necesario. Cuando quitaron la piedra. Exactamente. Entonces, pero Por eso dice, traigan. traigan algo. él bendijo. ¿Qué Se tiene? multiplicaba cuando Porque no solamente se dijo, sí hay, no sé, sino dijo, traigan. Traigan, ¿qué hay? Y ¿Qué él tiene? bendijo, O sea, entonces el se Señor multiplicó. hace hacer a las personas lo que nosotros podemos hacer, pero lo que no podemos hacer así. Eso hace él, exactamente. Nosotros Es que- hacemos lo posible, él hace lo imposible. Él hace lo imposible. Además, perdón, hay una pedagogía, digamos, aquí, ¿no? Que nos enseña, porque a veces nosotros decimos, Dios mío, ayúdame, dame, o sea, como que solucioname el problema, ¿no? Y prácticamente el hombre quiere que todo le dé haciendo Dios. Pero Dios, en cambio, le dice, ¿con qué cuentas? Al ciego le puso lodo y le dijo, anda, lávate. Anda, lava. Y en todo vemos que Dios recurre a la acción del hombre también, para que no vivamos a veces solamente, Dios mío, solucioname, Dios mío, dame, sino que también nosotros veamos con qué tenemos, qué tienes. Entonces, esa enseñanza, ¿no? Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Y siempre tendremos, la respuesta la tendremos. A veces hay hermanos que dicen, y oro, y no viene. Claro, a lo mejor está pidiendo, Dios mío, haz esto, y yo qué hago. Entonces, uno tiene que estar listo para hacer lo que a uno le corresponde hacer, y Dios lo hará el resto. Ujú. Así es. Es que Dios dice que hace salir el sol para justos e injustos, o sea, para todos se le ha dado promisión y es justo que demande. Claro. Y más que nada, el asunto es que, o sea, hablando del tema de cómo es que Dios opera, Dios no es que solamente nos dice, a ver, ¿qué te duele? Y ya te sano. ¿Qué más te duele? No. El asunto es, ¿para qué te sano? O sea, si es que el hombre era cojo, era ciego, lo que sea, era para que no viva de mendicidades. Por un lado, para que haya renombre del Señor, todo demás, pero por otro lado también, la persona era para que la persona sea útil, se levante, trabaje, produzca, haga. Aquí en este caso Mefiboset, trabaje, produzca, y con eso nos beneficiamos todos. Entonces fíjense que hay esa perspectiva. Pero por ejemplo, en eso del paralítico, había muchos paralíticos, pero solo uno fue elegido, ¿no? Esperando meterse en el agua. Pero siempre, como el Señor escogió hacer en Shabbat el bien, era siempre para tratar de cambiar la mente del pueblo, ¿no? Y de los religiosos que decían, hey, no puede hacer, no puede tocar, no puede mezclar, traiga y mezcle Lodo. haga lodo, no. O sea, él no les daba el lodo, pero la cosa es, no Dar una está enseñanza. mal lo que ustedes, o sea, no es pecado, mezclar, hacer la masa, ¿no? Y Y así. también había en Isaías 58, Ujú. el verdadero ayuno. Ajá. Dice que nosotros ayunamos y decimos por qué queremos que nos sane, por qué queremos cosas. Mas no, Dios dice, no hagas eso. El verdadero ayuno, ¿qué es? Dar de comer al hambriento, invitar a tu casa, ¿no? Que viva contigo, a los pobres, digamos. Entonces yo decía, el versículo 7 del 58 me quedó porque decía, ¿cómo hago? Porque, ¿cómo le invito a alguien desconocido a mi casa?
al pordiosero que viene y pide aquí, ¿no? Como, Lilito, no, o sea, no llega a mi corazón eso. Y creo que a ninguno llega a eso. Por ejemplo, yo una vez estuve aquí y la Carmita tiene a su sobrino. Y viene el sobrino, pum, pum. Y la Carmita, pero no te toca ahora, te toca. Ahora desnúdate. Y la Carmita, y ese hombre que insistía. La Carmita dice, ¿cuánta tienes tú? Dios, sí tengo. Pero verás que me prestó mi amiga. O sea, ese, como yo le decía, es un pordiosero, pero con garrote, ¿no? Por ejemplo, Carmita tiene ese don de dar, ella suelta, pero tampoco le puede meter a ese hombre acá, ni yo lo haría. ¿No? Me acuerdo que una vez mi hermana Lucía, Pero sí lo hizo. en la Tacunga, Sí, lo hizo. mi hermana metió a un viejito al departamento donde vivíamos. A sacarle. No sé si Carmita se acuerda de esa historia que contó la Lucy, pero nosotros ya no teníamos mamá, no teníamos, solo éramos hermanos. Y éramos jóvenes, jovencitas, imagínense, tenía yo 20, mi hermana 17, mi hermano 19, entonces éramos personas jóvenes. Y en esa época todavía no teníamos la mente de adulto, ¿no? Pero mi hermana le encontró al viejito afuera, pobrecito. Es que como está haciendo frío, creo que debe haber sido en estas épocas de frío, ¿no? Y le viene trayendo, y digo, pero ¿cómo le vienes trayendo acá? ¿Quién será? ¿Y dónde? Y solo teníamos 2 cuartitos, me acuerdo, así. Y mi hermana dice, no importa, aquí nomás le hacemos, y así en una alfombra le puso ella la sábana, cobijo, y aquí le dio agüita, pero mi hermana, no yo. Y yo era con el miedo, mi hermana no tenía miedo. Al otro día el viejito se levantó, tomó café y se fue. Nunca más volvimos a saber. Estos pedirían Puede ser. Pero yo no lo haría, por ejemplo. Claro, el asunto, ahí por ejemplo, si me permiten, el asunto es que hay que ser mucho más inteligentes. Y esto incluso, digamos, es cómo poder, cómo hacer que la ayuda sea efectiva. Ese es el asunto. Porque, por ejemplo, es muy común, supónganse, y yo, por ejemplo, puede ser muy duro, pero, por ejemplo, cuando viene un niño, por ejemplo, a vender los típicos chocolates, golosinas, cuando uno está en un restaurante en la mesa, yo por lo general no le compro. Porque por un lado tendrían que ser los papás los que tendrían que hacer, y por otro lado, cuando le doy, teniéndole pena, lo que sea, promuevo que el chico lo siga haciendo. ¿Ya? Y a veces, si en todo caso se le quiere ayudar, es claro, o sea, tienes hambre, siéntate. Te pido un plato, lo que sea, o te comparto de lo mío, toma un juguito, lo que sea. Pero, por ejemplo, yo no es que doy por ese lado, yo por lo general no suelo dar a los que piden en la calle, porque es promover eso, o sea, no es una ayuda efectiva. Ya si eso le puedo dar algo de comer, algo que le sirva, digamos una fruta o no, lo que sea. Igual a los hermanos lo que se intenta también es decir entre todos, ¿no? No solamente, toca cubrir una deuda, ¿qué nos puede pasar a todos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Si no, más bien tiene trabajo, ¿cómo le ayudo? Si puedo, ayúdeme en esto y le doy tanto, lo que sea. Esa es una forma un poco más efectiva, porque incluso ahí las personas alcanzan lo que para eso sirve el rojo, para desarrollarse, para sentirse útil y para darse cuenta que uno puede. Y con el salir uno adelante se retribuye a todos. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa es la mejor forma, y una forma muy, muy inteligente, poco más complicada, pero más útil de ayudar. Eso no quita que en algún lado sí tenga una ofrenda y tal, pero la forma más profunda de ayuda es cuando incluso la ayuda se retribuye a todos. Es una forma mucho más avanzada, si se quiere, de ayuda, que eso deberíamos procurar, porque, y esto es lo que dijo, eventualmente cualquiera de nosotros puede llegar en un punto en donde necesitemos ayuda, y a veces no necesariamente es, a ver, ¿cuánto le hace falta? 5,000, tenga 10. A veces te ha tocado pedir para el mundo. Claro. Yo digo que hoy día, como es a causa de la maldad, el amor se enfriará, algo así es un versículo. Hoy en día no se podría hacer eso. Aunque veas a una persona por ahí, y ya no, al menos a mí, no hago. Porque hoy día, en verdad,
así le estés haciendo bien a ese Puede estar haciéndote daño. Ajá, te puede estar haciendo daño. Hoy día eso se ha desatado y no se puede, a no ser que en verdad haya un latido aquí, que el Señor diga, hazle. Ahí. Porque yo recuerdo antes, hasta mis tiempos, y sería esto, en los tiempos anteriores de mi mamá, sería más. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando era niña, habían a veces gente que no tenía, que pasaba por la casa y sabían decir, regale, posada, estoy de noche, sin saber qué es. A veces les hacíamos dormir, y hacíamos dormir. Y el otro día mi mamá daba un almud. ¿Quién conoce el almud? Es una taza de totora que pesa, que tiene creo que una cantidad que no recuerdo cuántas libras son. 5 kilos. Se va, sí puede ser, entonces cogía un almud de maíz y mi mamá me andaba dando. Antes hacía eso. Hoy en día agárrese, lo hacer, a no ser que siempre se... Pero el pueblo de Dios O sea, principalmente, y ese es el asunto, que a veces que el asunto es que a veces uno piensa que la ayuda es afuera, y no necesariamente, porque primero hay que ver puertas de adentro, y incluso a veces para que veamos, ¿no? Cuando se habla de puertas de adentro, uno dice, a ver, los hermanos, a veces es un poquito más adentro, a veces es comenzando desde uno mismo. O sea, si queremos así, digamos, el asunto es uno mismo, la familia, los hijos, la esposa, lo que sea, y de ahí sí podemos ir bien. Porque a veces también se recurre a una cosa que a veces es muy perjudicial y con mucha pena toca decirlo. A veces la gente es la típica, saca de donde sea para ayudar al otro y los hijos con hambre. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que no son propias, que puede quedar muy loable, milagros han pasado y todo lo demás, pero no es lo que debería pasar, ¿ya? Lo propio sería que si es que puedo ayudar, primero ayude a uno. O sea, en eso básicamente consiste el amor a uno mismo. El amor al prójimo implica, exactamente, implica que uno primero sea. En Juan 5:17 Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer algo que sea bueno, dignifica al ser humano, porque somos del Señor. Y el Señor es creativo, Él hace todas las cosas, ¿sí? Entonces, es algo que nos dignifica el poder hacer algo, el poder trabajar, el generar algún bienestar, algún bien, no solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. Así es, exactamente. Y es que el Señor básicamente bendice el trabajo de uno. Ese es el asunto. Si es que algún rato estamos de necesidad y todo, procuremos trabajar, digamos. Es complicado, hay situaciones, pero la idea es no quedarnos solos, incluso entre nosotros debemos, y esto no es solamente que podamos, y no solamente una cuestión de hermanitos, orarán, por favor. O sea, ese es también el llamado a nosotros, que por si acaso, del que decíamos de ayer, ¿no? Así como decíamos de ayer a propósito de Romanos, que Dios no tiene la obligación de, a diferencia de Dios, nosotros sí tenemos la obligación de. O sea, y eso es algo... Santiago y Juan también dice. Tenemos la obligación de ayudar. O sea, no, por eso les decía, no puede ser posible que como se suele decir, ¿no? en el pueblo de Israel hay alguien con necesidad. No porque es que Dios es muy rico y cómo es, no es eso, sino que eso habla de que de pronto no somos lo suficientemente solidarios. Entonces, y eso como reflexión para todos, que podemos siempre apoyarnos y debemos velar por todos nosotros. Hemos hablado ya hace un tiempo de negocios, ideas y todo lo demás, y es una buena invitación para realmente ponernos en eso, o sea, apoyarnos en todo lo que fuera, o sea, preferirnos, en eso se refiere también el preferirnos los unos a los otros, o sea, preferirnos los unos a los otros, y así se sale adelante, y ahí vamos a ver que la ayuda es efectiva, a veces más que con algo emergente, así digamos, se apoya más bien el trabajo, lo que uno hace y todo lo demás. Y no solo en lo material vale la pena decirlo, también en temas espirituales, en todo lo demás, lo primero que estamos llamados no es a, uy, ya pecó, uy, ya se equivocó, uy, yo sí dije. No, si es que estábamos así, ya lo vimos, y si ya lo vimos todavía es un poco más delicado, pero ya si algo pasa, somos los primeritos llamados a restaurar esa persona, el hogar, la familia, el niño, la niña, lo que sea,
estamos llamados a restaurar, a ayudar. Y no solamente, no, bueno, que ahí la calmita la... No, ya, sí, sí estoy orando. Porque algunas cosas de estas, como les decía, a veces uno, y está bien, que recurramos a, por favor, ayúdenme orando. ¿Ya? Está muy bien eso. Como diría el Señor, hay que hacer otras cosas sin dejar de hacer eso. ¿Ya? Hay que hacer, se puede hacer más, y debemos de hacer más que solamente decir, ay, sí, hermano, ya voy a orar. Que es lo que dice básicamente en Santiago, creo que dice, ¿no? Que de nada sirve que yo le diga, que mi hermano venga y me diga, tengo hambre, y le diga, ay, sí, que el Señor te sacie. Sí. Ven mañana. Ven mañana, sí. Cuando tienes algo. Cuando puedes darle algo, cuando puedes y debes hacer algo. Ese es el asunto. Entonces, fíjense, a propósito de lo de Mefiboset, se aprende eso. O sea, si ustedes quieren, el concepto de una real y efectiva ayuda. ¿Ya? Que la ayuda no es solamente para que el otro, a veces en perjuicio de uno o de alguien más, sino que más bien la ayuda del otro le permita tanto al otro como, tanto al uno, al que se está ayudando, se le permita desarrollarse, crecer, y que eso se retribuya y así crezamos todos. Que crezcamos todos, claro. Me trabo, se me lengua la traba. Entonces, eso básicamente. Entonces, fíjense, ¿sí? Eso entonces ya queda para reflexionar después de... Yo tengo una pregunta que no es, pero no sé. Es que me quedé pensando en la palabra que dijo por diosero. Pero dice, por Dios ero. Y yo no sé qué significa. Yo puedo decir pobre. Y pues que si había por Dios ero en la Biblia. ¿Por qué mencionan por Dios y los regalos? ¿Qué así? ¿Qué No así? sé, es que no sé, A ella dice. le suena que hay un Dios que pueda llamarse así. No he dicho eso. No, yo he dicho que no sé qué significa el por Dios ero. El por Dios ero. Pero por ejemplo dice mesero, estaba leyendo. Entonces dice que hay, que tiene una función. Y hay mucho, por ejemplo, dice el manzanero, o sea, el árbol de manzanas. O sea, que tiene una función. Entonces, cuando entendí por diosero, no sé si será que es una función, o sea, que este mendigo tiene una función de Dios. No sé si de parte del Señor, él más bien es al revés. Uno tiene una función hacia esa persona. Porque cuando dijo el Señor... porque esa persona es... Claro, la Eso función ya no lo de sé, él ¿no? es hacerme sensible a mí. Exacto. Ante la Ya, necesidad. vale, Esa es la vale. función de él. Ellos existen para que haya sensibilidad. No sé si es, no sé si es. Pero es Bueno, no más debería, bien de lo que yo he oído, el por diosero es la persona que para mover la misericordia o la solidaridad de la otra lo hace en nombre de Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Entonces, ese es el por diosero, ¿no? Eso dice la El Biblia. que toma el nombre de Dios para mover la sensibilidad de la gente. Es como ahora, no le dicen, ahora muy poco le dicen por Dios, ya no hay, así casi. Pero ahora carga un niño o carga un perrito y entonces van cargando y a veces uno dice, no, que mueva compasión. Entonces es una forma de mover la compasión del resto para obtener algo seguro, ¿no? Exacto. Porque el Señor dijo... Es como un harapiento. Algo así. O sea, alguien que pide limosna, ¿no? Que pide... Es menos que un mendigo, viene a ser. Puede ser. O sea, están ahí, digamos, en el grupo, digamos, ¿no? En esa descripción. En todo caso, y volviendo al tema, ¿ya? Volviendo acá. A partir de lo que hemos visto en segundo de Samuel, vemos cómo es que Dios operó a través de David para ser muy inteligente, muy sabio y a través de cumplir su palabra, de no dejar en caer su juramento, hizo una obra mucho mayor. Además de las cuestiones políticas, la atención y todo lo que sea, logró hacer un bien mayor para toda la ciudad. Que esas son cosas que a veces no se ven solamente, ¿no? Una ayuda efectiva. Una ayuda efectiva, si se quiere. Esa es una ayuda efectiva, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, siempre planteémonos, si es que de pronto nosotros podemos ayudar a alguien y al poco tiempo nos sigue pidiendo ayuda, cuestionémonos. Veamos qué más se puede hacer o cómo se puede ayudar de mejor manera. Eso sería en términos generales del principio, para todos. Entonces, y eso sirve, por ejemplo, que les digo, como para familiares, amigos, hermanos, todo, en general, ¿ya? Yo cuando estaba estudiando siempre les ponía el ejemplo de que a mí algo que no me gusta mucho es la deshonestidad y la vagancia. Es algo que a mí no me gusta. Ay, sí me gusta la vagancia.
No digo el oso. Sí, no decía el oso. No, o sea, no digo el ocio, sino ya el ser, que de todo fácil, ¿no? Y yo, por ejemplo, les decía, ¿no? Y algunos compañeros míos del colegio, de la universidad, se enojaban porque yo nunca presté deberes. ¿Nunca qué? Nunca les presté los deberes. Ah, sí. Claro, claro, yo era de esos. ¿Y un día le robaron el deber? ¿Se sacó Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí yo me frustré un poco porque la forma en cómo les decía es, no te voy a dar el deber, pero si quieres estudiemos. ¿Ya? Si quieres estudiemos, hacemos lo que sea, te enseño, como sea. Pero eso no querían. Entonces ahí es cuando yo me frustraba más. Claro, yo quedaba como el malo, porque el sistema es, date haciendo el deber y pásame ya y copias y todos somos amigos. A la larga yo creo que eso es promover la corrupción. Pero, por eso mis abogados. Entonces, por ejemplo, son esas cosas que a mí todavía me chocan mucho, ¿no? Pero, digamos, eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo es una ayuda no efectiva. O sea, podemos ser muy amigos, todo lo que quieran, pero a la larga no te ayuda. No te ayuda. Entonces, eso es lo que tenemos que plantearnos cuando uno puede estar en capacidad de ayudar, de cómo le ayudo realmente a la persona. Si es que realmente puedo ser efectivo ayudando. Y eso también depende de si le puedo ayudar. Porque hay ocasiones donde no puedo. Y si no puedo, no puedo. En ocasiones, por ejemplo, alguna vez un hermano me dijo, ñaño, ¿sabes qué? Me estoy poniendo mi emprendimiento de no sé qué. Préstame $500. Entonces, en ese tiempo sí tenía. ¿Ya? Y uno diría, pero si tienes, ¿por qué no le prestaste? Entonces, ahí uno se pone pilas y le dije, verás, no tengo. ¿Ya? No te puedo prestar $500, pero si quieres te doy 50 para que tú vayas y busques financiamiento de los 450 que te faltan. Te ayudo con 50. No quiero los 500. Le iba a decir, no te presto, te doy 50 y sigue buscando financiamiento. No quiso. Entonces, a veces pasa. Entonces, fíjense ustedes por qué pasaba si es que yo en cambio les daba los 500. Posiblemente no me hubiera pagado, porque después de ese negocio no rindía. Entonces, fíjense ustedes, a veces es un tema también de uno inteligente en dónde voy o sea, más allá del tema de si puedo prestarlo o no, es un tema de cómo le ayudo, porque sé que ese rato le puedo solucionar ese tema, pero si sé que el hombre no va a administrar bien o alguna cosa, que no es en este caso un negocio fiable y todo el más, no le iba a ayudar. Más bien iba a tener una deuda enorme que no iba a poder cubrir. Y quizás dañar ¿Ya? la amistad. Y exacto, dañar la amistad y lo que fuera. Como nos seguimos llevando, pero... Entonces, fíjense, hay cosas también que uno va aprendiendo y así podríamos seguir hablando. En todo caso, el asunto es ayuda efectiva y en eso es que... Y es que ahí uno cacha mejor cómo es que funciona el Señor. ¿Qué les digo? Hay que quitarnos un poco de la cabeza esta idea de, no, es que el Señor nos manda a ayudar y pobrecito. No, o sea, hay que ayudar de una forma mucho más madura. Mucho más madura, si se quiere un poco más pensante. Al que pide se lo da. Claro, al que pide dale, pero el asunto no es claro, pero el asunto es que hay que ser inteligente. Es como, por ejemplo, hay uno aprende mucho de los bancos, en el sentido de que, claro, o sea, si yo vengo y le digo, vea, me quiero poner un negocio, tome, le presto, le doy facilidades de pago porque es un negocio viable. Pero si viene uno, me quiero ir de viaje y no tengo trabajo, bueno, te doy, pero poco, te doy menos. O sea, hay que darle, pero inteligentemente. Ahorita se me vino cuando el Señor Jesús sanó a los ciegos. Es decir, les dio a todos, sanó. Pero no fue como que a todos llegó, sino uno fue el más bendecido que el resto, porque recibió. Entonces, ahí sería como para reflexionar, como tú dices, ¿no? Ver, aquí mismo va a ser efectiva la ayuda, a quien no. Exactamente. Solo uno fue agradecido. Y uno no lo hace porque le agradezcan, sino realmente por efectos prácticos. Porque hay una cosa que debemos saber. Los recursos que tenemos son limitados. Y hay que ser buenos administradores. Sí. Como la mayoría de aquí tiene carro, no va en bus. Yo sí. Ni va ni atrás. Yo voy en el bus. El metro. De norte a sur. Y se sube en la de
¿no? Y a veces, alguna vez de lo que no tengo me toca dar porque me llega en mi corazón, ¿no? Y a veces también tengo una ira porque se van y se hincan. Y una vez yo le dije a uno de los venezolanos en especial, ¿no? Digo, no se hinque, no se humille. Dios no quiere que usted se humille. Levántese. Sí le van a dar, pero no se humille. No tiene que ser. Levántese. Así, pero yo, ustedes saben que mi voz es bien alta, ¿no? Están manipulando. Sí, es una manera de manipular. Por ejemplo, como digo yo, alguna vez sí me toca, pero otras veces me muero de las iras y como que el Señor dice, dale. Saco lo que no tengo, 25 centavitos. Era para el regreso. O sea, como con pesar, porque yo sé que no me va a alcanzar. Porque, o sea, aprendí lo que hace Carmita, ¿no? Y una vez ella me dijo, estoy haciendo cuentas y ya sé hasta cuánto tengo que gastar. O ya sé, no puedo gastar. Ahí puede yo apoyarse hice mi una cuadro. contadora. Una contadora. Yo hice mi cuadrito, ¿no? De cuánto recibo, qué es lo que tengo que pagar. Y cuando llegué al final, o sea, no puedo pasarme. Y ya sé eso. Y cuando me subo al bus y me piden, híjole. Claro. Ya para fin de mes ya tengo que ya mejor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. No me pidas que se alcance. Si no, haciendo así, muchas veces a Carmita le he tenido que contar y llora. Y cuando ¡pum! Y una vez así, ¿no? Digo que ya no tenía. Digo, ay, es que. Y la Carmita me dice, Eugenita, ¿quieres ganarte algo? Yo sé que a ti te falta. Y yo justo estaba hablando y dice, Señor, por favor, ¿qué hay que hacer? Te van a decir esto o lo otro. ¡Ay, sí! ¡Yo hago! Después que me gané eso, ¿no? Así, ¡ay, yo quiero un trabajo así todos los días! Pero sí, el asunto a la larga, y ya para ir terminando, ¿no es cierto? El asunto es que hay que ayudar en la medida que uno puede ayudar, ¿ya? A lo que uno ayuda. Exacto. O sea, es lo que, ¿se acuerdan de ese ejemplo de cuando Pedro y Juan iban subiendo al templo? Y estaba el mendigo. ¿Qué le dijo? Plata y oro no hay. Lo que tengo te doy. Ese es el principio. ¿Ya? Ese es el principio. De lo que, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? O sea, si no tengo, no tengo. Exacto, es lo que a veces suelen hacer y lo que a veces de algunas empresas a veces administran mal, ¿no? Dicen, no tengo, o lo que el Estado mismo hace. No llego diciembre, no tengo préstamos. Claro, salgo ese rato y después. Se gastó. Claro, me gasté todo en gasto corriente además. Claro, el otro, gracias, me ayudaste y uno. Yo a veces he tenido un cargo de conciencia porque como dice Virginia, en verdad nadie sabe lo de nadie, se va con las justas. Pero así con las justas. Y si alguien pide un venezolano ahí con una guaguita, no he comido, madrecita, dame, no he comido. Realmente no. Claro, y si uno no tiene, no tiene. ¿De dónde? Pues a veces no. Hay momentos en los que como les digo. Como que me redargo ya. Claro. O sea, yo hay... sé que, por ejemplo, no, a mí me ha pasado eso. Yo estoy así, Señor, por favor, ten misericordia de mí, pum, aparece algo. O viene mi hermano y me dice, Dad, ¿no tienes esto? No, vamos a comprar. Entonces, por lo menos yo tengo esa confianza y tengo la gracia del Señor, que aunque esté así, pero en las últimas, pero el pan de cada día no me ha faltado, el techo no me ha faltado, ¿no? Exacto. Aunque como yo digo, aunque no tenga los lujos que me gustaría tener, ay, chusa, ¿no? Pero, ya pues, no sé, pero el Señor está ahí cada día, yo digo en mi vida, ¿no? Así es. Y yo sé que Carmita sabe los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Ha hecho milagros y lo he visto. Y como digo, ahora sí ha llegado la luz a mi corazón. El Señor. Entonces, fíjense ustedes, algo tenía. Digo, yo creo que Dios nos debe, no como obligación de Él, sino que nosotros debemos siempre pedirle que nos dé sabiduría y un poco de discernimiento para ayudar.
porque somos muy frágiles para, pobrecito, ve, esto de pobrecito, ¿no? Entonces, uno maneja mucho y como que la gente sabe. La psicológica. La gente sabe, ¿no? Y entonces le mueve a uno y uno como que tenía $1, le di 50 y ahora me falta a mí y me quedo así ya, pero di. O sea, para un poco acallar la conciencia de uno, ¿no? Uno da, se hace el generoso y todo lo demás. Pero yo creo que, mire, Dios nunca fue insensible, pero no a todos sanó. Muchas viudas había, dice, en Sarepta de Sidón, pero una recibió la ayuda. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que ver qué persona está en capacidad de recibir una ayuda, pero a la par con el esfuerzo de la persona. Nosotros hemos visto cuántas veces y hemos ayudado a jóvenes que están estudiando. Esfuérzate, pero no solamente toma plata. Me siento y hablo con él o con ella. Y le hablo de la palabra y le hablo de la fidelidad de Dios y le hablo de todo, del esfuerzo que debe hacer. Y hemos tenido resultados. Y hemos tenido resultados. A veces nosotros, con ella misma, con mi esposa, cuando José era pequeñito todavía, íbamos. Lilian, levántate que tenemos que irnos. No es que ya planificamos el viaje. Levántate, vámonos. No sé, Dios pone en mi corazón, vamos. Coge las cosas, compra, vamos a dejar. Y cuando llegamos allá, ella después me cuenta. Ella, la señora, la hermana viuda, han tenido un huevito para comerse los 3. Y lloran. Ustedes llegaron como ángeles y nos dieron. Esto le digo, no es que uno va a sacarse aquí y yo ve, no. Es Dios que pone, es Dios que guía, es Dios que dirige. Esto Dios en su bondad me ha permitido ir obteniendo durante todos los años que le conozco a Él. Porque bien puede ser a gente, hermanos incluyendo, que les encanta que solo le den y nunca hacen un esfuerzo. Nunca hacen un esfuerzo ni nada. Ahora estamos con un joven en buena fe. Son casi 5 horas que hay que ir allá. Y yo voy con mi esposa ahora, hablo con él, con la mamá, y le digo, sí, ella es viuda, él es huérfano. Yo le digo, tienes que dedicarte primero a estudiar la palabra. Ya, tienes la Biblia. Yo te traigo un libro para que te dediques a leer. Y luego de eso, si tienes que ir a cargar, a vender, a hacer lo que quiera, te ganas $1, pero te ganas y traes ese $1 de cualquier cosa para tu casa. Y entonces me doy tiempo de conversar, de enseñarle, para que entonces toda la ayuda que se le pueda dar pueda ser bien canalizada. Entonces no creo yo que solo la ayuda está, ¿cuánto necesita usted matar? Tome. No, porque es pan para hoy, hambre para mañana es. Entonces mejor es enseñarle a pensar, a ocupar sus talentos, enseñarle a que pueda él dar sus capacidades que Dios le ha dado, confiar en Dios. Yo le dije, vea, léete la palabra. Entonces a la par que vas trabajando en lo que haya, estudia la palabra y vas a ver cómo hay. Y le pongo los ejemplos. 2 chicos quedaron huérfanos sin nada, paupérrimos. Ahora son ingenieros, tienen posgrado. Yo le digo, vive al lado. Yo le digo, mira cómo son ahora ellos, mira cómo son. ¿Tenían plata? No tenían. ¿Tenían nada? Ahora te toca a ti. ¿Te podemos ayudar? Sí. Pero sobre tu esfuerzo, sobre tu responsabilidad, sobre tu compromiso. Entonces, vemos. También hay casos que a lo mejor le veo, no le veré nunca más. Estamos en el salón comiendo. Tengo hambre, déjeme, siéntese, ¿qué quiere? ¿Qué desea? Quiero tal cosa, señora, dele. Ya, vaya comiendo. Entonces, Dios nos guía a dar a la gente, porque aquello de dar es una bendición de Dios. Porque Dios nos da los recursos no para atesorar, sino para volver a aquellos que tienen necesidad.
Entonces, ahí yo, gracias a Dios, no me he frustrado así porque he dicho a este le di y se despilfarró. No, no. He visto que sí hay resultados, mis queridos hermanos. Sí hay resultados y Dios mismo da, Dios mismo guía y dirige. ¿Sí? Así es. Eso. Gracias, Arne. No sé si tenemos alguna pregunta adicional y si no, creo que podemos terminar por Yo tengo ahora. una pregunta. Anita. Uno puede dar, o sea, hemos hablado de cosas económicas, ¿no? De pan, de esto, pero hay cosas también que pueden ser de ayudas, de otro estilo. Por ejemplo, en el trabajo, ayúdame a, cuando lo puedes dar haciendo el trabajo y no deberías. O sea, ese también es otro tipo de ayuda que no deberías. Pero si puedes hacer puntos ese trabajo O enseñarle y él. cómo se hacer, es distinto. Exactamente. Eso. Entonces, Dios bendito. La siguiente. Ahora entiendo cómo es que David tenía el corazón Conforme al. Es porque, no porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no, él hacía lo que Dios hacía, porque Dios pensaba en todos, y David no pensaba solo en él, en él. David era un buen administrador. Un buen por eso, sí. Y él inteligente, muy pilas. ¿Y Muy qué era que pilas. significaba tener el corazón de Dios? Justamente, claro, y tener las aptitudes. Tenía para él, David reunía los requisitos. Exacto, tener las aptitudes que Dios necesitaba para el cargo en este caso. Para hacer lo que Dios quería hacer con nosotros. Claro. Y consultaba. Exacto. Y por eso tenía todas las aptitudes para. Dependía de él. Cuando había que consultar, consultaba. Cuando había que tomar decisiones. No todo era. El Señor Jesucristo, cuando quiso salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Porque nadie, ningún ser humano podía pagar el precio del pecado, Él mismo se dio, ¿sí? Y en el caso de David, cuando peca y Dios le dice, escoge, o el pueblo, ¿no es cierto? O sobre ti, y David dice, sea sobre mí. Él mismo quiso Que Dios me castigue. que sí. Ya, entonces, ahí yo veo una similitud, ¿no? De la actitud de Dios en entregarse a sí mismo, ¿ya? Él pagar el precio. Y David también tuvo esa actitud. Él también quería, sea sobre mí el pecado, la consecuencia del pecado, y no sobre mí. Aunque lo que pidió fue que quien me castigue. No era sobre qué, porque le tenía que caer a él. Era sobre él. En fin. Exacto, por haber censado. Pero ya vamos a llegar. Entonces, fíjense ustedes que además, volviendo a lo de, ya para cerrar ahora sí, lo de Segundo Samuel, fíjense que es un libro que es súper interesante por cómo se va entretejiendo. A la final está contando la historia de un rey. Y como rey hubo tensiones políticas, hubo tensiones administrativas, guerras y todo lo demás. O sea, a veces uno piensa que todo salió a pedir de boca y era como estar ahorita nosotros. O sea, David con pleitos ahí en la casa, con toda la cosa. Con traiciones, con cuantas cosas, de su propio hijo y todo. O sea, no le tocó fácil tampoco es que fue perfectísimo, se equivocó. Ya vamos a ver 2 capítulos después lo de Betsheba, que se equivoca y se equivoca feo, horrible, ¿ya? O sea, y a la final nos está contando de cómo Dios obra, y eso es lo que también se resalta, ¿no? Que detrás de todo, Dios en medio de todo y todo está ahí obrando, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, hasta ahí llegamos con el estudio de Dios bendito. ¿Okay?